Muchas gracias, Pastor Miguel. Es bueno estar en casa otra vez. Amén. Y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Van a estar atentos, han traído para anotar, para aprender. Amén. Quiero usar como tema, y quiero que lo repita conmigo, diga conmigo, teniendo la presencia de Dios, tenemos todo. Ahí está, dígalo de nuevo, teniendo la presencia de Dios, tenemos todo. Y quiero usar como texto base para poner el fundamento y comenzar con la palabra, Isaías capítulo 55, versículo 1 al 4. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cuánto les gusta este pasaje? ¿Vamos a comprar sin dinero? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Fíjese que el texto está hablando de ese pacto eterno que Dios hizo con su pueblo y que viene a nosotros a través de Cristo. Y está hablando de una figura de alguien que fue referente para que eso sucediera. Y esa persona, ¿cómo se llamó? Diga, David. David, se llamó David. Y dice que el Señor lo puso por maestro. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta tarde es, ¿qué tenía David que el profeta Isaías lo pone como el maestro, como alguien que nos tiene que enseñar acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida? Y si vemos en la vida de David, vemos también que él falló, ¿no?, en su reinado. Pero aún así la Biblia declara que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando la Biblia habla de David y habla de Jesús, habla que Jesús es descendiente de David, es hijo de David, de la descendencia y del linaje de David. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué nos puede enseñar el maestro David? Yo creo que una de las cosas que más identificó a David, y que es lo que él nos quiere enseñar en esta tarde, es que él tuvo la presencia de Dios. Y que teniendo la presencia de Dios, tenemos todo. Más en el Nuevo Testamento, que ya lo voy a explicar más adelante, cómo el Señor viene a morar en medio nuestro a través de Jesucristo y de la oración de fe. David era un apasionado por la presencia de Dios, era un adorador, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David es de esas personas que dice, como por ejemplo en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días. Me imagino que David habrá pasado calores como esto, fríos también, pero no había cosa mejor para él que estar en la casa de Dios y contemplar la hermosura de su santidad. Amén. Por eso en esta tarde nos gozamos. De verdad que hace calor, claro que hace calor, verdad que el ambiente está pesado, pero hay algo más precioso que es lo que nos atrae como un imán y lo que nos une en esta tarde y lo que hace que podamos estar aquí en medio del calor, y es la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Claro que sí. Quiero que veamos 4 cosas de David, 4 cosas que están relacionadas con esa pasión y con la presencia de Dios manifestada en su vida. En primer lugar, la presencia de Dios sana nuestro corazón. Diga conmigo, la presencia de Dios sana nuestro corazón y nos da una genuina y una verdadera identidad en el Señor. Y para eso le voy a dar la base bíblica. Primera de Samuel capítulo 16, verso 11 al 13 dice: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí,
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre él. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué digo esto? Que en la presencia de Dios hay sanidad para el corazón, y allí está nuestra verdadera identidad. Porque el texto, si hay algo que nos deja en claro, es que no lo tenían en cuenta David. Porque si lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que los hermanos de David desfilaron como en un desfile de moda, y como Saúl los veía grandotos, lindos, decía, este es, pero Dios le decía, no es. Este, pero Dios le decía, no es. Este, y Dios le decía a Samuel, no, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira la apariencia del hombre, sino que Dios mira el corazón. Y entonces le pregunta, ¿te falta alguien más? Y aquí hay uno, ni en cuenta lo tenían a David. David había sufrido el rechazo, el desamparo y el olvido de su familia. Pero ¿qué hace que Dios lo mire a David y lo traiga, lo unja como rey? Yo creo que hay tres cosas que hacía David allí en el monte, en las montañas, en los campos, pastoreando las ovejas. En primer lugar, él era un pastor de ovejas. Pastoreaba, cuidaba sus ovejitas. Y en eso el Señor se manifestaba en él. Segundo, se pasó tocando el arpa y practicando música, que llegó a ser el mejor músico de Israel, porque Saúl, cuando manda a buscar referencia, lo mandan y le dice, David es el que tiene que venir acá. Él era el mejor músico. Y yo creo que se preparó, y creo que hasta Dios le enseñó, y ahí fluía él en el arpa, en los cantos y en la adoración. Y en tercer lugar, era un hombre de guerra, porque venía el oso y venía el león, pero él los devoraba con la fuerza del Señor. Entonces, en la presencia de Dios, David tenía todo. No importa que lo hayan desechado sus padres. Él mismo escribió con su puño, aunque padre o madre te dejen, con todo el Señor me va a recoger. Porque en la presencia de Dios hay sanidad para el corazón, hay sanidad para las heridas, hay restauración. En la presencia de Dios recuperamos esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Y entonces descubrimos que en Dios no somos lo que una vez nos dijeron los padres o nos dijeron los amigos. No somos lo que la gente dice que soy, sino soy lo que Dios dice que soy. Y en la Biblia Dios dice que soy un hijo restaurado, santificado, justificado, aceptado, amado por el Señor. Y ante esa verdad poderosa, no puede a nuestra vida traer el desamparo, el olvido, porque hay alguien que sí nos ama, que sí nos cuida, que sí nos protege, que sí está con nosotros, y eso nos da a nosotros una sana identidad. Aunque todos te dejaren, y aunque tu padre o madre te dejen, con todo el Señor te va a recoger, y te va a usar, y te va a levantar. Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Señor. Dios está aquí en esta tarde. Sí, Señor. Tengo un pastor amigo que su papá lo había abandonado cuando era un adolescente. Hoy es pastor de una de las iglesias aquí en Tucumán. Y él tenía su papá que lo abandonó, tenía a él y a toda su familia. Y entonces con sus hermanos, su mamá hizo de papá y mamá. Trabajó, se esmeró, vendía de todo, empanada, pastelito, para poder que sus hijos estudien. Los tres muchachos estudiaron, son profesionales, y uno de ellos pastor, del que estoy hablando. Y él me decía, yo me entregué al Señor, pero no podía ser feliz, porque cada vez que me acordaba que mi papá me había abandonado, me venía rencor, me venía odio. No podía superar eso. Hasta que un día en un retiro espiritual, en plena adoración, y mientras cantaban una canción, dice, el Señor, en la presencia del Señor, Dios sanó mi corazón, y en medio de la adoración pudo perdonar a su papá.
y pudo ser libre de esa atadura. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le devolvió esa identidad como hijo. Aunque tu padre te olvide y te deje tu madre, con todo el Señor te va a recoger. De hecho, Isaías dice que aunque la misma madre se olvide, Dios nunca se va a olvidar de su pueblo, porque lo tengo esculpido en la palma de sus manos. Cada vez que Dios mira las manos, te ve a vos y me ve a mí. Amén. Aleluya. Mire, no hay cosa más hermosa que la presencia de Dios. Yo me imagino a David adorando al Señor. Cuán hermoso es Dios, Rey del universo, su gloria llena los cielos y la tierra. Su gloria llena los cielos, su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida, Señor. Maravilloso es estar en tu presencia, porque hay sanidad para nuestro corazón. Maravilloso es poderte adorar. Maravilloso es tocar tus vestiduras. Maravilloso es poderte contemplar. Únete conmigo y dilo: Señor, hoy quiero levantar mi voz. Quiero agradecer por tu amor. Señor, confío tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Mi ser, Señor, hoy quiero leer mi voz. Quiero agradecer por tu obra en mi vida. Señor, confío en mi amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dulce presencia del Señor, dulce es tu presencia, dulce presencia del Espíritu de Dios, que trae sanidad, que trae consuelo y paz. Dulce presencia del Señor, que trae sanidad, que trae consuelo y paz. Dulce presencia del Señor. Aleluya. Esa presencia de Dios está aquí. Sí, Señor. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. De hecho, hay personas que ya están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Porque en la presencia de Dios, Dios sana nuestro corazón. Y hay una identidad que te ha sido conferida por el Señor a través de Cristo. Y esa identidad es que eres un hijo de Dios. Amén. Eres un hijo de Dios. Y eso es muy fuerte cuando lo entiendes. Porque cuando eres un hijo de Dios y lo entiendes y lo practicas y lo vives, tarde o temprano te va a pasar lo de David. Alguien te va a mandar a buscar para usarte Dios y entrar en el propósito de Él. Amén. Eso es muy fuerte.
Aleluya. Diga conmigo, en la presencia de Dios, mi corazón es sanado y restaurado. Amén. Segundo, la presencia de Dios aleja de nuestra vida el miedo. Y voy a usar el ejemplo de David. Quiero seguir con David. Dice 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Fue el mismo David que escribió también en el Salmo 27:3, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque solo en Él está nuestra confianza. Amén. ¿Qué pasa que David tenía tanta seguridad y tanta confianza como para vencer a Goliat, como para vencer al gigante? El texto me muestra que David no le tenía miedo. Dice: te voy a agarrar, grandulón, y te voy a cortar la cabeza y te voy a dar a las aves. ¿Qué hacía que David tuviera esa seguridad y esa valentía? En primer lugar, yo creo que la presencia de Dios te aleja de tu vida los miedos. Porque si hay algo que bloquea a la gente para avanzar, para crecer en su vida espiritual, son los miedos. Miedo a personas, miedo a situaciones, son obstáculos que te traban, te paralizan y no puedes seguir hacia adelante. Miedo al qué dirán, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se convierten al Señor porque tienen miedo a lo que van a decir los demás? Pero quiero invitarte en esta noche, en esta tarde, a ser como Jairo, que dejó sus títulos, dejó sus logros y se tiró a los pies del Señor, porque en la presencia de Dios hay milagros, en la presencia de Dios hay sanidad, y en la presencia de Dios está todo lo que yo necesito y está todo lo que yo espero. En la presencia de Dios, todos mis miedos y todos mis temores se alejan en el nombre de Jesús. Y eso le pasó a David. David tenía mucha valentía. Pero ¿sabe por qué tenía valentía David? No era de casualidad. David tenía valentía porque él ya había vencido osos y había vencido leones. ¿Me está entendiendo? Entonces él sabía que el Dios de él podía matar también a ese gigante. Por eso no le tenía miedo. Quiero decirte algo en esta tarde, como músico, como adorador, como cristiano, como creyente de este lugar. No le tengas miedo a los proyectos. No le tengas miedo a tus sueños. No le tengas miedo a lo que está por delante. No le tengas miedo a las personas, porque nuestro Dios es mucho más grande que eso. Solo hay que experimentarlo. Solo hay que vivirlo. Y en la presencia de Dios se irán los temores. En la presencia de Dios se irán los miedos. En la presencia de Dios se irá todo lo que quiere trabar mi vida y obstaculizarme. ¿Hay alguien que está creyendo eso en esta noche, en esta tarde? Amén. ¿Y qué es lo que hizo David? Lo que hizo David es ejercer la fe, que era la confianza que él tenía en el Señor. Diga conmigo: ejercer la fe. Ahora, la fe es como un músculo. Usted vio que para sacar músculo tiene que ir ¿a dónde? A un gimnasio. Mira que está al lado y decirle: te hace falta gimnasio. Te hace falta gimnasio. ¿Eh? A mí también me hace falta gimnasia. Y ahí está, y escuchen esto, ahí está el tema, ¿por qué? Escuchen esto, ahí está el tema, ¿por qué algunos matan gigantes? Miren que lo que voy a decir es fuerte, atiéndanme. Ahí está el tema, ¿por qué muchos matan gigantes y por qué otros no? ¿Sabe por qué?
Porque David ya ejercía la fe matando a osos y a leones y adorando a Dios en el campo. Él ya conocía un Dios fuerte. Y así como venía la fuerza sobre Sansón para matar a los filisteos, así venía la fuerza del Espíritu sobre David para matar al oso y al león. ¿Me está entendiendo? Así venía sobre él. Por eso, ¿qué es lo que hacía David? Ejercía la fe. Y cuando uno ejercita la fe, es como cuando va al gimnasio, comenzás a bajar de peso, comenzás la pancita se te va, comenzás a formar las abdominales, comenzás a formar los bíceps, y es un ejercicio. Todos podríamos tener un buen físico, ¿verdad? ¿Por qué no lo tenemos? Por falta de gimnasia. Lo mismo ocurre en la fe. Todos podríamos tener la fe de David para vencer todo gigante que venga en contra de nuestra vida. Pero el problema es que muchos no ejercitan la fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? Orando, adorando, estando en la presencia de Dios, estudiando la palabra, meditándola. Entonces cuando yo hago eso, comienza a crecer mi fe y comienzo a hacer declaraciones poderosas sobre mi vida como la hizo David. David todavía no había matado al gigante, sin embargo dice, yo te voy a vencer. Tú vienes a mí, escuche esto. Le dice David, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. En otras palabras, fíjense la escena. Goliat vino a David a pelear con armas terrenales, lanza y jabalina. Pero David lo metió a Dios en la batalla. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto nos da una gran enseñanza. Cuando leía el texto, Dios me mostraba esto. ¿Sabe por qué muchos cristianos no vencen? No vencemos porque lo hacemos con armas terrenales. Si alguien te critica, entonces vos también criticás. Si alguien te ofende, entonces vos también ofendés. Si alguien te grita, entonces también nosotros gritamos. Y esas son armas totalmente carnales. Pero si hay alguien, más ahora con todo lo que tenemos en las redes sociales, ¿verdad? Hay algunos que hacen sus descargos en las redes sociales, donde digo, mamita, qué mal emocionalmente que está esta persona para escribir tantas cosas. Y lo que no pueden decir a la otra persona mirándole al frente, lo descargan en las redes sociales. Y eso es un sinónimo, eso es un síntoma de cobardía. Y está atacando con las mismas armas que el enemigo ataca. Y es con armas carnales, con armas terrenales, con lanza y jabalina. Pero tenemos que ser sabios. Cada vez que el enemigo venga a atacarnos, debemos responderle desde lo espiritual. Jesús dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen, saluda al que no te saluda, ora por el que te hace daño. Entonces le estás luchando desde lo espiritual. Va a venir el enemigo con espada, con lanza y jabalina, pero ponete a orar, anda a la presencia de Dios y allí el Señor curará tus heridas, allí el Señor te volverá a levantar y allí el Señor te dará el poder de vencer a los gigantes que están adelante. No le pelee desde lo terrenal, peléale desde lo espiritual. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? ¿Cuántos de los que están aquí quieren vencer gigantes? Llámese como sea. Pero los gigantes se levantan para que nosotros los podamos vencer. Y nunca vencerás un gigante desde el área emocional ni desde el área carnal. Nunca con armas carnales. Lo vas a vencer desde el área espiritual. Yo siempre le digo a los chicos, ¿quieren vencer alguna tentación? Pónganse a buscar al Señor. Métanse en la presencia de Dios. No le luche desde lo natural porque van a perder. Eso es lo que le pasó a Eva. Eva perdió porque se metió en el terreno del diablo. Dios le dijo que no vaya ahí, pero ella fue ahí. Y a veces nos pasa eso. Nos metemos en el terreno del diablo a querer ganarle, discutirle y hacer cosas y perdemos. Porque nos metemos en el terreno de él. Nunca pelee desde el terreno de él. Pelea desde lo espiritual. Pelea desde el nombre de Dios. Pelea desde los, como dice el libro de Efesios capítulo 2, desde los lugares celestiales en Cristo.
entonces vendrá el enemigo, vendrá a atacarte, vendrá a atacar tu vida, vendrá a atacarte con una enfermedad, vendrá a atacarte la iglesia, lo que sea, el enemigo vendrá. Pero desde lo espiritual nos plantamos y le decimos, tú vienes a mí con ofensa, con lanza, con jabalina, tú vienes a mí con esos ataques, tú vienes a mí con esta enfermedad que los médicos dicen que es incurable, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y entonces toda enfermedad cae, todo problema cae, todo gigante cae, porque hay poder en el nombre del Señor. Vamos, hay alguien que lo tiene que creer. Apláudalo fuerte, grite, entusiásmese. Amén. Ejercita la fe. Hay gente que habla y me dice, pero me da miedo orar por un endemoniado. Ejercite la fe, lo va a vencer, no le tenga miedo. Jesús ya venció en la cruz del Calvario y le dio poder y autoridad. Pero hay gente que es cristiano que tienen miedo. Mientras tengas miedo no podrás vencer. Ejercita la fe. Declara como el músculo todos los días. ¿Hay algún enfermo? Orá por ese enfermo. Cree. Y cuando se sane te vas a dar cuenta que funciona. Capaz que las primeras veces que comencé a orar por un enfermo, oré por 2 y se murieron. Pero el Señor me decía, seguí. Hasta que seguí, y después de practicar varias veces, empezaron a sanarse la gente. Costó unos cuantos, pero bueno, los mandé al cielo, ya habían convertido, ya habían recibido a Cristo. Pero al ejercer la fe, desde la música ejerce la fe, desde la adoración ejerce la fe. Porque cuando tocamos y ministramos en el mundo espiritual, a veces se mueven ambientes fuertes, ambientes de distracción, ambientes de desánimo. Entonces desde aquí ejerce fe. Yo creo que cada domingo cuando adoramos, cada reunión cuando adoramos, se libera una batalla poderosa. Y cuando se libera la batalla poderosa, no peleemos desde lo terrenal. No se enojen con tu compañero, no te enojes con el que está tocando. No. Ponte en el nombre de Jesús y comienza a adorar en el Espíritu y verá como los cielos se abren y el Señor comienza a manifestar su presencia. ¿Lo cree alguien? Amén. ¿Me ayudas con el micrófono? Me acordé de una canción. Estoy en el segundo punto. No sé hasta qué hora tengo. Estoy entusiasmado, así que esta es mi casa, así que escuchen lo que es este canto poderoso. ¿Qué pasó con las murallas de Jericó? Que cuando el pueblo decidió adorar, derribadas fueron al gritar. ¿Qué pasó con el inmenso pueblo de Israel? Con su alabanza pudieron vencer. Moisés alzaba sus manos y el pueblo prevalecía. Cuando adoras, Dios desciende. Cuando alabas, el infierno se estremece. Y en el cielo se escucha tu voz. Sé bien que al adorar, aún el más grande gigante caerá. Sé bien que al adorar, puertas a favor de ti se abrirán. Entrega tu alabanza hoy, entrega desde el alma, dala entera. Brinda ya tu adoración. ¿Qué pasó? Que a Pablo y Silas detenidos se encontraban, cantando cánticos al cielo y adoraban. Dios envió un ejército del cielo y los liberó. Cuando adoras, Dios desciende. Cuando alabas, el infierno
cielo se estremece y en el cielo se escucha tu voz. Sé bien que al adorar aún el más grande gigante caerá. Sé bien que al adorar puertas a favor de ti se abrirán. Entrega tu alabanza hoy, entrega desde el alma, dala entera, brinda ya tu adoración. ¿Cuánto creen lo que estoy cantando? Sé bien que al adorar aún el más grande gigante caerá. Sí, Señor. Sé bien que al adorar puertas a favor de ti se abrirán. Entrega tu alabanza hoy, entrega desde el alma, dala entera, brinda ya tu adoración. Di conmigo, al Rey, al Rey, al Rey. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo en esta tarde y en medio de este calor hermoso tucumano decirle al Señor: la tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca acaba, permanece siempre fiel. Todos conmigo, declárenlo. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Eso. Al Rey rendimos gloria. Al rendimos rendimos toda gloria. Sé bien que al adorar aún el más grande gigante caerá. Sé bien que al adorar puertas a favor de ti se abrirán. Entrega tu alabanza hoy, entrega desde el alma, dala entera, brinda ya tu adoración. Al Rey, al Rey, que al adorar. Ese aplauso al Señor. Aleluya. Apláudale al que vive por los siglos de los siglos. A nuestro Dios. Todo eso sucede cuando adoramos. Aún el más grande gigante cae. Porque en la presencia de Dios se van los miedos. Tercero, la presencia de Dios nos hace personas idóneas y sabias. Diga conmigo, la presencia de Dios. Dígalo fuerte, la presencia de Dios nos hace personas idóneas
y sabias. Dice la escritura en Samuel 16, versos 14 al 18. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a algunos que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora pues alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Esto me hace recordar a las palabras del salmista cuando dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se volvió en una persona idónea para el propósito que Dios tenía para ese tiempo. Pero ¿por qué David se volvió una persona idónea? En todo Israel sabían que David era el mejor músico. Pero ¿sabían por qué era el mejor músico? Porque tenía todos los elementos de un buen músico. Tenía la parte técnica que se había preparado. ¿Y quién le había enseñado? Dios. Dios le había enseñado a David a tocar. Él era el mejor, debe haber tenido una técnica única, especial. Pero aparte de eso, tenía la unción del Espíritu Santo, el respaldo de Dios y la autoridad de Dios sobre su vida. Ahora, David no fue allí por casualidad al palacio del rey para tocar. David fue porque ya tenía todos unos años y muchos años de práctica, de preparación y de aprendizaje. Práctica, preparación y aprendizaje. ¿Sabe lo que hizo David en otras palabras? Cada vez que un joven se prepara, cada vez que un joven aprende y cada vez que un joven practica. Recuerdo cuando estudiaba música en el conservatorio, luego hice acá en la Universidad de Música, le dedicaba hasta 4 y a 6 horas por día a tocar la guitarra y el piano. Consecuentemente, las notas que tenía eran altas, eran 8, 9 y 10. Porque había una práctica. ¿Sabe por qué muchos no vencen? ¿Sabe por qué muchos no lo llaman para cumplir el propósito de Dios en su vida? Porque no se adelantaron preparándose. Lo que hizo David es que se adelantó a la bendición. ¿Cómo se adelantó a la bendición? Preparándose. Alguien dijo alguna vez que el que no se prepara termina reparándose, termina arreglándose. Porque cuando te preparas, cuando aprendes, cuando estudias, cuando creces, quizás estés como David un par de años en el anonimato, pero en algún momento alguien te va a llamar para la tarea. En algún momento algún rey pronunciará tu nombre. En algún momento algún trabajo vendrá para ti y las puertas se te abrirán, porque será consecuencia de haberte anticipado a la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso te aconsejo en esta tarde que te capacite, que estudie, que aprenda, que crezca, porque serás el próximo David de tu generación. Y Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios va a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Quiero que mire a alguien y diga, anticípate a la bendición. Preparándote, aprendiendo, capacitándote. Cualquier curso que haya, cualquier capacitación, hacela. Toda herramienta, todo espacio que la iglesia crea y que lo pone al servicio de la comunidad, hacelo, como dice el libro de Eclesiastés de Salomón, todo lo que se venga a tu mano, hacelo. Porque llegará el momento en que alguien va a necesitar de un experto para algo. ¿Y sabe qué? Te van a llamar a vos. Amén. Hay un eslogan de la iglesia, Roca de Salvación. ¿Y cómo es el eslogan? De transformación espiritual. Amén. Y esta es una iglesia de la presencia de Dios. Entonces David tenía todo. Y como David tenía todo, él se anticipó a la bendición.
ya tenía muchos años de práctica, tenía muchos años de aprendizaje y muchos años de respaldo de Dios. Entonces llegó el momento que el rey lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, era tanta la unción de David, que David tocaba el arpa y todo ese espíritu malo que venía sobre Saúl se iba. Esa es la generación de músicos que Dios quiere levantar en este tiempo. Músicos humildes, músicos que quieran aprender, músicos que se dejen enseñar, músicos sumisos, músicos que tengan el respaldo de Dios, músicos que tengan la unción del Espíritu Santo, músicos que no tengan problema en aprender todo el tiempo, en ensayar, en practicar, porque en algún momento serán llamados para un propósito definido de Dios para sus vidas. Amén. ¿Dónde dejé yo mi toallita? Ya la dejé, gracias. Vendrá el Señor con un propósito para cumplir sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? La presencia de Dios te hará en algún momento de tu vida una persona idónea para alguna tarea. Una persona sabia para alguna tarea. Quizás lleven años de esfuerzo. Quizás lleve años de sacrificio. Quizás lleve años de preparación. Pero quiero decirte, Dios no se va a olvidar de vos. Amén. Le cuento, mi papá, cuando era jovencito, siempre soñó, no sé si lo conté aquí, siempre soñó con hablar inglés. Y en la época de él, de mi papá, tiene casi 80 años ya, la única manera de hablar inglés era a través de correos, de cartas. Se anotó, hizo un curso mi papi y aprendió inglés. Y se hizo un autodidacta. A partir de ese curso recibió el título y comenzó y preparaba gente en el pueblo. Casi todos los chicos del pueblo de aquella generación los preparó a ver el inglés. Un autodidacta. Él se levanta cada mañana y lee su Biblia en inglés y en español. Un hombre de campo. Y él decía, siempre mi sueño fue ir a Estados Unidos. Y las limitaciones económicas, el servicio y el trabajo le impidieron. Pero en un momento recibimos una visita del pastor Satirio a Río Seco, a nuestra casa. Y estamos allí y mi papá comenzó a hablar con él, con el pastor Satirio. El pastor Satirio se da cuenta que él era una persona que tiene una cultura general muy amplia. Y le empieza a hablar de un montón de cosas, de esto, de idiomas, de países, de capital y que esto, que el otro. Y el pastor Satirio dice, ¿usted es un hombre preparado? No tengo ningún título, apenas terminé el primario y tercero de secundario, pero me gusta mucho leer. Y le dice a mi papá, mi sueño siempre fue ir a Estados Unidos. Pero ese sueño no lo cumplí yo, pero sí lo cumplieron mis hijos. Mi hijo Jami y mi hijo Darío viajan prácticamente casi todos los años, nos invitan a predicar allá y ya con eso, ya mi sueño está cumplido. Y le dice el pastor Satirio, pero usted todavía tiene edad para cumplir su sueño. Y en el año 2013, noviembre de 2013, le compraron y le sembraron los pasajes a él y a mí y viajamos junto con el viejito de Estados Unidos y allá se cansó de hablar inglés, hizo contacto con muchas iglesias, estuvo predicando en iglesia, porque Dios no se olvida de nosotros. Vamos, dale ese aplauso fuerte al Señor. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Entonces anticipate a la bendición. Prepárate, capacitate, aprende en todo lo que se te venga a tu mano. Porque en algún momento, y quiero ser repetitivo, como le pasó a David, también te va a pasar a vos. Te van a llamar de donde nunca te imaginaste, de donde nunca pensaste, porque dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque, mire, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo sencillo. La Biblia está saturada de promesas, de grandes promesas para nosotros, pero muchos no la obtienen. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo creo, con base en la palabra de Dios, de que Dios tiene tremendas bendiciones para nosotros. De que, si tengo que ilustrarlo de una manera
les diría que Dios tiene un tren de bendiciones para nosotros, con muchos vagones. Muchachos solteros, ahí está la mujer de tu vida. Chicas, ahí está el Brad Pitt convertido al Señor, sirviéndolo. Ahí está todo lo que, ahí está. Ahí en ese tren de bendiciones están las bendiciones espirituales, tu familia, las bendiciones materiales, ahí está todo. Yo soy un convencido que Dios quiere bendecirnos. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces? Que así como un tren de varios vagones necesita unas vías para andar, las vías representan nuestra actitud, la tuya y la mía, de prepararnos, de estudiar, de capacitarnos. Y a mayor capacidad, a mayor amplitud, mayor será la bendición y el tren, y mayor serán los vagones, y mayor será todo lo que Dios tenga para nosotros. Cuando prepara las vías, ya el tren está viniendo sobre tu vida para bendecirte, para levantarte, para prosperarte, para darte todo lo que necesitas. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Aleluya. Mirar al del lado y decirle: anticipate a la bendición. Anticipate a la bendición que Dios tiene para tu vida. Cuarto, la presencia de Dios nos otorga favor delante del pueblo, delante del hombre. La presencia de Dios nos otorga favor delante de los hombres. Voy al último episodio de David, que está en el libro de Samuel, capítulo 18, verso 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. ¿Cómo se portaba? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo. ¿Cómo era David? Acepto ante los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y vuelvo a repetir el versículo: y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto, lo repito otra vez, era acepto ante los ojos del pueblo y ante los ojos de Saúl. La palabra clave aquí es que él era aceptado por el pueblo, porque primero fue aceptado por Dios. Amén. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Es que Saúl era esclavo de la aceptación de los demás, de la aceptación de las personas. Sin embargo, David sabía que Dios estaba con él. Ese es un gran problema en la gente. Busca la aceptación de los hombres y no la aceptación de Dios. Pero cuando acá dice que David tuvo la aceptación del pueblo, porque primero tuvo la aceptación de Dios. Quiero decirte algo: no busque la aceptación de la gente. La gente tiene una vara equivocada para medirte. No tiene una vara de 100 centímetros para armar un metro. La gente o habla muy bien de vos o habla muy mal de vos, ¿o no? No tiene una vara correcta. Entonces la gente por ahí se ofende. Es más, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice que se escandalizaban, y la palabra griega es escandalizo, que significa se ofendían. Se ofendían al ver que Dios lo usaba a Jesús. Y hoy muchas veces tenemos gente así que se ofende por cualquier cosa, porque busca la aceptación de las personas, busca la aceptación de sus hermanos, hasta aún busca la aceptación de su iglesia. Eso, tenemos que tener la aceptación primero de Dios, y después de tener la aceptación de Dios, vendrá la aceptación de las personas. Y eso le digo a los que están solteros: no entregues tus emociones a otra persona, porque esa persona después te manipula con lo que le has entregado. Entrega tus emociones al Señor, para que después Dios te dé la persona correcta para estar con vos toda tu vida. El problema de Saúl es que buscaba la aceptación de la gente y no le obedecía a Dios. Al buscar la aceptación de la gente, no obedecía a lo que Dios decía. Dios decía: si esto no, pero me conviene esto, me conviene lo otro. Lo que debemos agradar es a Dios y buscar la aceptación de Dios. De ahí los demás que digan lo que quieran.
no me importa, porque tengo a Dios conmigo. Fíjese lo que dice la Biblia, fíjese lo que dice en Corintios 3:16, dice, ¿acaso no sabéis, como diciendo Pablo, no se dan cuenta que el Espíritu Santo está dentro tuyo? ¿No se dan cuenta que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? En otras palabras, quiere que le traduzca al tucumano básico, le dice, cabezones, ¿no se dan cuenta que Dios se le metió adentro de ustedes? Y si el Espíritu Santo está en ustedes, tienen el mayor recurso divino de la historia para salir de la depresión, salir de la angustia, salir de los problemas, salir de las enfermedades, porque Dios está en nosotros. ¿Hay alguien que cree eso en esta tarde? Tienen el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo podemos todo. Dios está levantando una generación como David. ¿Cuántos son esa generación? Conforme al corazón de Dios. Una generación de adoradores. Una generación del cual no le importa solo agradarle a Dios. Una generación que entiende que teniendo la presencia de Dios, lo tengo todo. Diga conmigo, teniendo la presencia de Dios, lo tengo todo. Y termino con el último versículo, Romanos 8:19, que dejo este versículo como un desafío para los adoradores, para los hermanos de esta iglesia, para esta iglesia. Dejo este versículo como un desafío. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que dice primero, el anhelo ardiente de la creación. El mundo, la gente, todo lo que nos rodea está aguardando algo, pero lo aguarda ardientemente, es decir, con expectativas altas, con la más alta que ha existido. ¿Y qué es lo que aguarda? ¿Qué expectativa alta aguarda? La manifestación de los hijos de Dios. Si leemos bien el texto, nos damos cuenta que no está diciendo la manifestación de Dios, sino de los hijos de Dios. Es decir, la manifestación de Dios sobre nosotros y a través de nosotros. La manifestación de los hijos de Dios es la que nos dirige a establecer unas características que deben evidenciar esa manifestación en nuestra vida. Cuando la Biblia se refiere a la manifestación de Jesucristo, a la manifestación de la justicia y a la manifestación de los hijos de Dios, utiliza la palabra griega apocalipsis, que de ahí viene apocalipsis, cuando analizamos la etimología de la palabra, y eso significa revelación, aparición, venida, luz, por lo que podemos leer el texto de la siguiente forma: la manifestación de esta generación será revelación, la aparición, la venida y la luz de los hijos de Dios sobre el mundo que lo aguarda ardientemente. ¿Cuántos creen eso en esta tarde? ¿Sabe qué está diciendo el texto? San Miguel de Tucumán está esperando la manifestación de los miembros de Roca de Salvación. Aleluya. ¿Lo creen? Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y lo digo esto como un desafío para la iglesia, como un desafío para tu vida, que teniendo la presencia de Dios tenemos todo, por lo tanto podemos lograr y alcanzar todo lo que Dios ya ha planeado para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestra familia. San Miguel de Tucumán aguarda con expectativas altas la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los miembros de esta iglesia, la manifestación de cada hermano que se congrega aquí, y lo hace con expectativas altas. Eso quiere decir que lo que viene sobre tu vida, que lo que viene sobre esta iglesia, no es algo pequeño, es algo grande. Amén. Aleluya. Yo vi una maqueta del templo hermoso, como para 3,000 personas o más. ¿Sabe que cuando eso se concrete y eso se logra,
será parte de la manifestación de los hijos de Dios en este lugar, demostrando que con Dios nunca se pierde, que con Dios siempre se gana, y demostrando, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, 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 todo. Aleluya. ¿Cuántos reciben este desafío? Mírala del lado y decir, el mundo te está esperando. Decir, los milagros te están esperando. Decir, el Señor te está esperando. Que te manifiestes. Amén.